Yo creo que ha habido varios momentos importantes. Probablemente el momento más importante, aunque no lo haya sentido así, cuando sabía que podía leer y escribir. Sin estar alfabetizado, no conoces el mundo, no conoces la vida, no vas a crecer. Después vinieron las promociones, después vinieron algunos momentos felices de celebraciones en casa, a veces por mi cumpleaños, que se celebraba de una manera muy modesta, pero mis padres ponían mucho empeño, traían a los amiguitos del barrio y me hacía sentir feliz, halagado. Y digamos, las noches de Nochebuena o la espera del año, que la familia se reunía en torno a una mesa preparada con mucha modestia, pero con mucho amor. Pero si me dices cuál, te digo el momento en que yo me apropié de los instrumentos para hacer lo que soy hoy. Mi padre fue un lector de tabaquería, mi madre una antigua despalilladora que se quedó de ama de casa para atender a sus hijos. Fueron dos padres ya pasaditos de edad, gente muy buena, muy sencilla, muy modesta, que me dieron mucho calor, mucho amor. Hicieron un gran esfuerzo para mi educación porque era una familia muy pobre. Yo provengo del barrio de Luyanó, ahí nací y ahí me crié. Bueno, un momento importante para mí fue, digamos, la escuela superior, cuando fui el mejor expediente del año, lo cual me permitió ganarme una beca para prepararme a ingresar en la escuela normal para maestros, que sin ese premio no lo hubiera podido hacer porque eso había que pagarlo. Y a mí me costaba, nos costaba, eran, digamos, como tú dices ahora, 30 pesos mensuales, parece una bobada, pero en aquel momento 30 pesos mensuales podía ser tranquilamente la mitad y mucho más que un salario de una familia modesta. Creo que fue un momento importante. Yo creo que mi vida laboral fundamentalmente comenzó siendo periodista. Después de graduarme en la primaria superior, logré ingresar por oposición a la Escuela Normal para Maestros. Pero el bicho del periodismo ya estaba dentro de mí y apareció precisamente por la labor de mi padre de lector de tabaquería. Yo era muy pequeño y veía cómo él todos los días llegaba con una montaña de periódicos y con un lápiz rojo y azul iba marcando lo que él entendía que era importante para comunicarle a los tabaqueros. Y me llevaba a ver, y cuando yo veía aquella operación, nació en mí un sentimiento de aprecio al papel, a la importancia que tenía la transmisión de una noticia. El poner al tanto a una colectividad de lo que estaba pasando en su país y fuera de su país. Eso era lo que hacía mi padre. No era un periodista en rigor. Yo aprecié que los periódicos eran muy importantes, que era tan importante como la comida y el agua. De modo que yo, al mismo tiempo que entré en la escuela normal para maestros, logré con una dispensa educativa, porque no tenía la edad todavía, de compartimentar mis estudios de magisterio con los de periodismo en la entonces Escuela Profesional de Periodismo Márquez Sterling. De vez en cuando, eventualmente hacía algún trabajito en una oficina que me duraba muy poco tiempo, pero de los estudios pues pasé a ejercer magisterio y periodismo. En la escuela superior hice mi primer periódico, un periódico mimeografiado. Lamentablemente no me conservo todavía ningún ejemplar. Esa fue mi primera aventura periodística. Y nada menos que yo entonces tenía 14, 15 años, escribí mi primer artículo, que era un artículo en el que pugnaba porque Cuba tuviera una marina mercante nacional. Luego en la escuela normal hice un periódico llamado Horizonte, que tuvo, como siempre solían ser los periódicos estudiantiles, una o dos tiradas. Después ya no había más posibilidades, puesto que había que autogestionarse, autocostear. Y lo hacíamos con anuncios comerciales y eso.
Ahí también hice mis primeras lides como periodista. En la marca Sterling también saqué un pequeño periódico. O sea que por donde quiera que pasé, intenté dejar mi huella en pequeños periódicos. Hasta que entré en los periódicos de verdad. Yo he estado participando en tantas cosas que hay que hacer retrospectiva. Yo también estuve en las filas de la jefismo, es decir, la Juventud Masónica. Se llamaba Asociación de Jóvenes Esperanza de la Fraternidad, era el ala juvenil de la masonería. Todavía existen las organizaciones. Y allí me vinculé con algunos hermanos, que es como le llamábamos entonces, que estaban participando en el movimiento 26 de julio. Yo era realmente muy joven y se me dieron algunas tareas, sobre todo en el campo de la propaganda. Me acuerdo que una de esas tareas fue localizar direcciones de militares de Batista, junto con esas direcciones, hacer un trabajo de socavamiento, de enviarles proclamas. Se les estaba advirtiendo que la tiranía no iba a durar mucho, que tomara una posición social en la vida. Esa es una de las tareas que recuerdo. Y otra de las tareas que a mí me dieron fue, digamos, ir a ver familiares de algunos participantes en la clandestinidad de provincia que habían tenido que salir huyendo de sus provincias. Entonces yo iba después, veía a la familia, le traía ropa, todo lo que se le pudiera traer para ayudarlos. También participé en llevarle ayudas alimentarias a presos en el Castillo del Príncipe. Son unas pequeñas tareas que yo tendría entonces 15, 16 años. Fueron las que me encomendaron y las que yo hice. Fueron tareas, a mi juicio, pequeñas, pero fueron hechas con mucho compromiso con la lucha contra la tiranía. Antes de llegar a los periódicos de verdad, lo que hice fue colaborar con los periódicos de verdad. Oficialmente, mi labor periodística comenzó en la agencia Prensa Latina. Ahí yo ingresé en el año 62 y en el año 62, al año siguiente, fui a Egipto como corresponsal. De Prensa Latina voy a repetirle una anécdota que yo siempre le hago a los estudiantes de mi curso actual de Periodismo Internacional, un curso optativo. Yo les explicaba que cuando yo tendría alrededor de 12 años, siempre se le pedía a las madrinas y las familias pobres buscaban siempre una madrina, un padrino que tuviera una posición mejor, con la creencia de que si no podías sustentarte tus padres, pues bueno, la madrina se hacía cargo. Existía la tradición de los Reyes Magos, se pedía siempre algo todos los años, se hacía la simulación, todo eso. Y un año yo le pedí a los Reyes, o a mi madrina, un Viewmaster. El Viewmaster era un artilugio pequeño que tú le hacías así, metías un disquito y veías en tercera dimensión cualquier cosa, había una historia, fotos de un país, y al fin me lo trajeron. Pero con eso no bastaba, había que comprar los disquitos. Los disquitos valían 50 centavos. Para yo conseguir 50 centavos tenía que reunir los centavos a centavos, ahí con mucho trabajo. El único lugar donde vendían esos disquitos era en San José, entre Galeano y Ayla, una tiendecita que había allí. Al fin fui, ahí estaban todos los disquitos, mis 50 centavos. ¿Cuál escojo? Estaba como el cuento de la cucarachita Martina. Ahí busca los discos. Y me decidí por uno, las pirámides de Egipto. 10 años después, exactamente 10 años después, yo estaba cabalgando con un camello por las pirámides de Egipto. Entonces yo un poco en broma les decía, intuición, magia, espiritismo, para obtener algo en la vida, lo primero que se necesita es desearlo. Y después de desearlo, luchar por ello. Yo lo deseé. Yo luché, no es que hubiera dicho, tengo que ir a tal lugar. Pero la vida me llevó a la agencia Prensa Latina y mi primera tarea fue esa. Una tarea que considero que fue prematura. Yo siempre me enorgullezco de haber hecho lo mejor posible en esa tarea. Pero siempre me digo,
y se los digo siempre a los alumnos míos, de que uno cuando es periodista y tiene 20 años, no es más que un proyecto de periodista. Cuando se llega a los 30 uno es una promesa. Cuando llega a los 40 es que uno sabe si realmente es periodista. Lo cual no quiere decir que haya precocidades. Pero si las precocidades no asumen un valor fundamental que es la humildad, esas precocidades se pueden perder por el camino. Ahí hice mis primeras tareas como periodista dedicado a los temas internacionales. Tuve el privilegio de ir a cubrir la fundación de lo que hoy es la Unión Africana, que entonces se llamaba Organización de la Unidad Africana, y esa primera conferencia se dio en Addis Abeba, Etiopía, y pude llegar hasta el Palacio Real y conocer ahí, saludar al entonces legendario emperador Haile Selassie, y estar ahí. Al entrar en Palacio, él solía tener un león vivo, encadenado a un árbol a la entrada del palacio. Yo tuve una experiencia personal directa con el Che. Nosotros teníamos una oficina ya montada en una antigua casa morisca que había sido la sede de la UAS, que era el grupo terrorista que trató de impedir, de los colonos blancos, que trató de impedir la independencia de Argelia. Esa casa nos la había dado el primer presidente de Argelia, Ahmed Ben Bella. El único fotógrafo que cubrió la visita del Che fui yo. O sea, yo era segundo periodista, el primer periodista ahí era Gabriel Molina. Yo era segundo de él, estaba prácticamente aprendiendo y estaba obsesionado con la fotografía. Hasta el punto que me pasaba horas en un cuarto estudio revelando, los dedos se me manchaban, todo con las químicas. De eso ustedes no conocen nada, eso era cosa de mi época. Los mayores les podrán contar. El caso es que yo estuve cubriendo las únicas fotografías que se publicaron fueron las mías en los periódicos argelinos. Pero el Che se le ocurrió una noche con el embajador, que era comandante Cerguera, se le ocurrió ir a la casa donde teníamos la casa oficina y Molina le enseña el manual de fotos que yo había hecho y había impreso. Él lo revisó con mucho cuidado y de repente pregunta quién había hecho la foto. Yo le dije que había sido yo. Y me dice así, con ese estilo que él tenía, pues mire, dedíquese a estudiar economía. Aquello me cayó como un jarro de agua fría, como es natural. Claro, después yo supe de qué se trataba porque inmediatamente él dijo, es que yo estoy muy gordo en estas fotografías. Claro, eso no es culpa del fotógrafo. Pero yo con el tiempo descubrí qué es lo que había en el trasfondo. Lo que estaba él era reflejando que no se veían las condiciones que él quería verse para los proyectos guerrilleros que ya él estaba anidando. Y bueno, de pronto él se puso a hablar conmigo, a contarme de cuando él se dedicaba a tirar fotos en el Zócalo de México. La gente pasaba y él le tiraba fotos y además vendía, me dijo, virgencitas de Guadalupe pequeñas. Y yo en mi inocencia de los años, tendría 21 años, cosas así, le pregunto, bueno, comandante, ¿y si usted tira la foto y nadie quiere comprarla, pierde usted? Y entonces él me dijo muy picarescamente, ¿y tú te crees que yo soy bobo? Cuando primero hacía que tiraba la foto, y si me recogían el papelito, yo le decía, espérate que te voy a hacer una mejor. Y es ahí cuando yo tiraba la foto. Fue una experiencia muy linda con él, porque después yo escribí eso en Octubre Verde y le puse como título Bailar en casa del trompo, porque el Che era un gran amante de la fotografía. Yo creo que yo viví inmerso en lo que yo llamo emociones significativas, porque era la primera vez que yo iba al país de la apartheid. Y además ver en el país de la apartheid, ANC, que ya no era clandestino, ya tenía carta de ciudadanía formal, aunque siempre la tuvo real. Y ver además a ese gigante de la historia, que fue Nelson Mandela, verlo de cerca y ver consagrado todo su sacrificio, todos los años que estuvo en prisión, toda su salud, y verlo emerger ahí en una Sudáfrica ya sin el apartheid, y ver que
la lección que supone cuando uno cree en una causa, no importa el sacrificio, no importa las penalidades, si se cree en ella, se puede alcanzar el objetivo sagrado. La radio para mí me ha resultado un medio mágico. Primero tiene la utilidad de la inmediatez. Ningún medio es tan inmediato como ese. Ningún medio es tan útil a los países pobres del tercer mundo como la radio. Por otra parte, te decía que es mágico, porque es un medio en que tú participas con el auditorio a distancia. El auditorio completa el discurso. Tú estás describiendo una situación dada y ese que te está oyendo la está armando en su imaginación. Si hay un medio en que yo me sentí, que tuve un profundo sentido de pertenencia, fue la revista Bohemia. Ahí yo estuve durante 15 años. La revista Bohemia fue un medio que me entrenó para escribir mis libros. Es un medio en que tú recreas lo que ha sucedido. No te limitas a la información puntual, inmediata, sino que tú puedes un poco jugar con la literatura. Para mí la revista Bohemia fue un medio que me maduró mucho, que me hizo crecer y en el que yo me sentí muy realizado profesionalmente. Yo paso de la revista a la agencia, que la revista que tú te recreas, y sin embargo en la agencia tienes que sintetizar, pero tiene su encanto. Y el encanto está en lograr algo precioso con tanta densidad, con tanto sentido de la síntesis, del resumen, y eso es un desafío. Y bueno, la agencia me ha permitido conocer otros mundos, chocar con otras realidades, chocar con guerras, con conflictos, golpes de Estado, guerras civiles, calamidades, de todo, porque tienes que trabajar en función de lo que está aconteciendo fuera de tu país. El periodista de una agencia está construyendo lo que se llama el imago mundo. Te está diciendo qué es lo que pasa aquí, allá y acullá, porque ya el mundo no es ancho y ajeno, ya el mundo ahora es estrecho y propio, gracias al desarrollo de las comunicaciones, las nuevas tecnologías. Y el periodista de una agencia va a contribuir a eso, a que tú sepas qué es lo que está pasando en un rincón de Ulan Bator en Mongolia, digamos, o lo que está pasando en Managua, Nicaragua. Yo siempre he tratado, en cada lugar que he ido, de sumergirme lo más posible, de atrapar todo lo que pueda atrapar en la vivencia. Siempre me acuerdo del viaje de Ulises a Ítaca, que cuando regresa, dice, llegó sin riqueza material ninguna, pero tiene la riqueza de las vivencias. Y esa es una cosa que nadie te puede robar ni arrebatar. Eso se va contigo, se queda contigo. Pero siempre trato en cada lugar de atrapar y que me queden huellas. Pero indudablemente si tengo que escoger un lugar, yo elegiría a Etiopía. Ahí tuve realizaciones profesionales importantes. Me sentí muy cómodo con ese pueblo. Es un pueblo que fue muy amable, muy afectuoso y muy leal con los cubanos. Al principio llegas y te sientes abatido por la miseria que te encuentras allí, pero luego cuando ya entras, te relacionas con los etíopes, te das cuenta la naturaleza de los etíopes, su manera de ser, el respeto a las jerarquías no solo formales, sino intelectuales, humanas. Y además allí yo viví algo tan importante como la fundación de la Unidad Africana, la Unión Africana, la revolución que encabezaba en su momento Mengistu, la visita del comandante allí, conferencias de solidaridad importantes y por último ver la llegada de los rebeldes cuando Mengistu huye del país y entra en una situación de violencia y peligrosidad que la vivía allí. Antes de eso hubo un intento de golpe de Estado. Tuve la posibilidad de ser el primero en dar la noticia del golpe de Estado. Cuando ya mis colegas se decidieron a dar la noticia, ya le cerraron las comunicaciones.
Y siempre hago el cuento, y está en uno de los libros que se editó en Prensa Latina. Siempre hago el cuento que yo supe lo que estaba pasando de intento de golpe de Estado por un vendedor, un fiñe vendedor de caramelitos y chicles. Y yo siempre le digo a los periodistas, ¿por qué fuente útil? La que te parece la más insignificante y tienes que respetar a todas las fuentes. Él fue quien me dijo en su pobre inglés, cuando yo estaba cerca del Ministerio de Defensa, que yo fui, me acerqué, yo siempre le compraba caramelitos, chicles, más por ayudarlo que por consumirlo, y le pregunto, Mulugueta, Mendinó, que quiere decir en amárico, ¿qué pasa? Y entonces me dijo en su pobre inglés, Chief Kill. O sea, tú lo tienes que traducir como que al ministro de Defensa lo han matado. Efectivamente lo habían matado. Y era el comienzo de un golpe de Estado, que me permitió, construyendo una información que me salvara de irresponsabilidad, alertar que se estaba produciendo un golpe de Estado. Y luego, como periodista, haber vivido todo el proceso hasta que fue conjurado el golpe de Estado. Todo eso lo viví yo en Etiopía. Viví la labor extraordinaria de los médicos cubanos. Viví la presencia de combatientes cubanos en la frontera que contribuyeron a defender la integridad de Etiopía frente a la agresión de Somalia. Todo eso lo viví allí. Tiene un valor muy especial. A tal punto, desgraciadamente me tocó cerrar la oficina. Cuando la agencia entró en crisis en los años 90, con todas las instituciones, y hubo que acometer el cierre de agencia, trasladarme para Zimbabue. Y después, con el tiempo, cuando se hablaba de reabrir oficina, yo estaba en Naciones Unidas y estaba ese rumor andando, y la gente allí no me creía cuando yo decía, si me dicen que van a abrir y piden a un corresponsal, me voy con lo que tengo puesto. Tenía para mí más valor que mi presencia en Naciones Unidas, sin que dejara de ser importante. Para mí, el periodismo es atrapar las esencias de la vida, porque sin cumplir con la información, sin buscar las esencias de lo que tú estás informando, sin transmitir un hálito de orientación, o por lo menos un hálito movilizador del pensamiento ajeno, que es lo que creo que tiene que hacer el periodismo, no podría hablarse de periodismo. Por lo tanto, para mí, periodismo es eso. Eso es contribuir a la movilización de la inteligencia ajena.